tripanosomiasis. Como siempre les decimos en todas las clases, tenemos que empezar por ubicarlos dentro del taxonomía. Y recordando que los protozorios los ubicamos por filos, subfilos, pero más que todo eso, sus mecanismos de locomoción. Entonces tenemos que los dos que vamos a ver el día de hoy, los tenemos dentro del filo sarcomasticófora, dentro de ellos masticófora, es decir, que tienen flagelo. Tenemos a leishmania y a tripanosoma. O sea, junto con ya, como una que vimos en el laboratorio anterior, aquí tenemos también a leishmania y a tripanosoma que tienen flagelo justamente para poder moverse. Vamos a empezar por la leishmaniasis, que es una enfermedad metaxénica, es decir, que es un vector biológico. Siempre es importante que tenga un vector biológico. ¿Okay? ¿Y por qué tiene que ser un vector biológico, no un vector mecánico? Porque le permite intervenir y desarrollar su forma evolutiva. Cumple parte de su ciclo de vida dentro del vector. Ok. Entonces, es una zoonosis, o como van a encontrar la mitología, es una antropozoonosis, porque vamos a tener un montón de reservorios. ¿Se acuerdan qué reservorios podíamos tener? Pero bueno, el nombre del animal Ella no come sándwiches, come emparedado. Ella no saca la pizza seca, pero se llama zarigüeya. raíz pelada, ¿qué más? ¿Y cuál es la Maldensis masculicaris. Qué bueno, Gaby. El raíz pelado. Ahí tienes el nombre. Entonces, y al ver que tenemos una cantidad de reservorios, nosotros vimos en la clase que es una patología que realmente es muy complicada de explicar, porque hay demasiados reservorios, o sea, hay que aniquilar la media comunidad de animales. ¿Okay? Y como también vimos anteriormente, tenemos diferentes manifestaciones clínicas. Tenemos las cutáneas y las manifestaciones sistémicas, donde tenemos la leishmaniasis tegumenta, que nos habla de todo lo que afecta a la parte de piel, y la leishmaniasis visceral. Entonces aquí tenemos fotos de dos representaciones cutáneas y un niñito que sería la representación de una leishmaniasis visceral. Aquí volvemos a ver, tenemos entonces dentro del orden Kinetoclaster, porque tenemos Kinetoclaster que vamos a ver ahora, familia Trypanosoma, que están dentro de la misma familia de lo que vamos a ver dentro de Chagas, género Leishmania, y dentro de ellos hay distintos subgéneros que cada uno tiene como proyección de qué tipo de patología va a causar. Tenemos que justamente leishmaniasis visceral por leishmaniasis chagasi, donovani, infantum, tenemos leishmania aviaria, y entonces nos produce la leishmaniasis cutánea localizada, la leishmaniasis cutánea difusa y la leishmaniasis cutánea mucosa. Entre las que más tienen como proyección para cutánea localizada tenemos mexicana, hacia la parte cutánea mucosa brasiliensis, vialensis paramensis, vamos a ver cada uno tiene como el nombre de un país, que era como se iban describiendo inicialmente. ¿Okay? ¿Tenemos cuántas formas evolutivas? Dos. Dos. Aquí tenemos el amastigote. ¿Alguien quiere describir cómo se llama amastigote? Cada circulito de estos que ustedes ven aquí ya va. Es un, No, ahí está. es un proceso mediante el cual. De cada circulito de esos, que ven, a lo mejor no lo voy a señalar porque ya sí que es lo que le da gana. Ya es. Núcleo Kinetoclaster. Núcleo Kinetoclaster. Núcleo Kinetoclaster. Sí. Cada decimo. Cada decimo está más cigoto. Entonces tenemos una forma ovoide redondeada, que es inmóvil, a diferencia de la otra forma evolutiva, y tenemos el núcleo central, el kinetoclasto, y esa rayita que se ve arriba
de lo que va a ser el flagelo. ¿Ok? Después tenemos el promastigote, que es de una forma fusiforme, alargado, un flagelo, Tiene su flagelo. y tiene un kinetoplasma que está en relación al núcleo, ¿dónde? Anterior. Anterior, pero casi que pegadito el flagelo, que está bien atrás. ¿Ok? ¿Y dónde conseguimos el promastigote? Sí, dibujo. El promastigote lo encontramos en el vector, en alguna otra opción. Exactamente, y en los cultivos. ¿Qué tiene el contenido del intestino del vector? Sangre y los componentes de la sangre, glucosa, electrolitos y demás. ¿Y qué es lo que tiene la NN? La sangre, glucosa y electrolitos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el promastigote, ya saben que es o en el vector o en los cultivos. O sea, en ninguna parte del ser humano van a conseguir promastigotes. O sea, cualquier forma diagnóstica en el humano es solamente a mastigo. Es decir, si se le ponemos un caso clínico, ya saben que si la muestra viene del humano, no puede poner promastigote porque no hay forma de que lo consigamos en nosotros. ¿Ok? Aquí tenemos otra versión, otro dibujito. Entonces ahí ven el promastigote que es fusiforme con su núcleo ahí central, tiene un plato anterior bien pegadito casi que al flagelo, y de este lado derecho el mastigote que es redondeado con su núcleo en el plato anterior y lo que sería como que el flagelo que Chaparrito. va a después por ahí. Chaparrito. Y este tenemos a nuestro vector biológico, que se llama Luxomia. luxomia. ¿Qué características tiene la luxomia? Unas patas largas, está así como rodado, ¿Qué diste de tu parte? está llena de pelitos. ¿Cómo son las alas? Y ven que todo, bueno, no sé mucho las cosas, pero dicen unas rayitas ahí que son todos los pelitos que tiene el vector. ¿Ok? ¿Cómo es el vuelo del vector? Es mal volador. Terrible volador. Ya regreso. El otro día mis estudiantes me estaban haciendo bullying porque What the fuck? una regla mnemotécnica. El otro día mis estudiantes me estaban haciendo bullying porque estaba así y postearon esa foto. Entonces me dijeron que yo me parecía una luxomia porque estaba jorobado, amarillo y peludo. Ok. Wow. Las formas clínicas de la leishmaniasis tenemos la cutánea localizada, la cutánea difusa, la cutánea mucosa y después tenemos la visceral. ¿Cuál es la forma clínica? ¿Cuál es la lesión dermatológica de la cutánea localizada? Úlcera. Esa es la lesión primaria. ¿Ok? La lesión no úlcera. La lesión dermatológica típica significa cómo se ve esa enfermedad. Por ejemplo, si yo les digo sífilis primario, ¿cuál es la lesión dermatológica? Un chancro duro. Desde una rocha dura, no dolorosa. Así es la sífilis. Si yo les digo, por ejemplo, la lechita, varicela, ¿cómo se ve? Vesícula. Vesícula. Primero que son tapas, pero la lesión típica son vesícula, 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 vesícula por todas partes del cuerpo. ¿Sí? Esa es una lesión dermatológica típica. Bueno, la leishmaniasis cutánea localizada, la lesión dermatológica típica, es una úlcera de fondo limpio, bordes elevados, el fondo es granuloso, generalmente no doloroso, y los bordes pueden ser un color violáceo, ¿ok? El tomato violáceo. Obviamente, en personas de piel más blanca se va a ver más violáceo, en personas de piel más oscura se va a ver menos morado. Pero sí se nota la diferencia en la tonalidad del borde con el resto de la piel sana, ¿ok? La leishmaniasis cutánea mucosa, ¿cuál es la lesión dermatológica típica? Úlceras también, pero en ubicación anatómica distinta. Esta es la vía nasal, el paladar, eventualmente son úlceras confluentes con necrosis y destrucción del tejido subyacente. En la cutánea localizada no, en la úlcera hay. En la cutánea mucosa sí hay destrucción del tejido subyacente. Y en la cutánea difusa no, ahí no hay úlceras. Precisamente no hay úlceras porque no hay inmunización para que logre frenar el avance del parásito. ¿Ok? La lesión dermatológica es no. En la leishmaniasis visceral no hay lesión dermatológica porque no hay piel. No
muy mal, pero si lo vemos aquí en la computadora, fíjense en esta úlcera de fondo limpio, granuloso, bordes elevados, violáceo. ¿Ok? Fíjense arriba a la derecha, se logra ver un poquito la que de la nariz, negra la punta de la nariz. Y abajo a la derecha tenemos la forma de diagnóstico de la leishmaniasis cutánea, la forma de diagnóstico de la leishmaniasis visceral. Este cuadro resume, digo, generalmente quedan cicatrices deformadas. De hecho, una de las razones por las cuales la leishmaniasis es una enfermedad desatendida, estigmatizante, es precisamente porque nadie le pasa. Empezando por el paciente. Tiene pena de asistir, tiene miedo de asistir. ¿Ok? Obvio. Todavía no aparece nada. No, porque todavía sigue como que entonces, para ver el diagnóstico de las formas cutáneas o tegumentares, como lo pueden ver en algunos lados, casi siempre hay que enfocarnos en dónde está la lesión. Si tenemos la forma cutánea localizada, ¿cómo es la lesión? Una úlcera. Le pueden poner siempre qué tipo de lesión es. Una úlcera, granulosa, y cómo son esos bordes. Elevado. Sobre elevado. Y el fondo siempre está limpio. ¿Duele o no duele la lesión? No suele doler. Es importante que no duele a pesar de que tú veas que el tamaño no se ve nada. Puede Sí, estar en no. todo casi que en todo el dorso del pie y la gente no le duele, menos que obviamente te la golpea o se sobreinfecta. Entonces, para hacer el diagnóstico hay que hacer, A ver. puede estar esa opción de hacer, que es como que instila aquí una solución y la vuelves a aspirar en los bordes, raspado de la lesión, biopsia de piel, pero idealmente siempre de los bordes, que es donde vamos a tener la presencia del parásito. En el centro no vamos a encontrar nada, justamente en los bordes. ¿Okay? Si tenemos una forma diseminada o difusa, la diseminada recuerden que es la parte que parece como un acné, y la difusa son los nódulos, también tendríamos que tomar biopsia de esos nódulos y veríamos qué forma evolutiva. Seguridad. Amatigote. Ok, entonces siempre son raspado, biopsia de las lesiones. Y en la leishmaniasis cutánea mucosa también sería lo mismo, raspado o biopsia de la lesión a nivel De de la la mucosa mucosa. nasal, en el paladar, dependiendo de tengamos la lesión. Y la leishmaniasis visceral, aquí ya no hay lesión en piel, así que no vamos a hacer ningún raspado ni biopsia de piel. Entonces, ¿de dónde podemos conseguir? Aspirado y biopsia de médula ósea. En algún lado van a conseguir hígado y vaso, pero para llegar hasta allá ya seríamos como el último recurso y es más el riesgo que el beneficio realmente de hacer ese procedimiento. Entonces tenemos biopsia aspirada de médula ósea, biopsia de ganglios, si tenemos algún ganglio bastante llamativo que podemos biopsiar, o si no, nos podemos enfocar en pruebas realmente de la parte inmunológica, como tenemos ELISA y esta prueba que dice RK39 es una prueba rápida con una muestra de sangre. La difusa van a ver que es la que está en los módulos y la diseminada realmente como te van a decir lesiones tipo acné, son como más chiquitas. La difusa son los nódulos esos grandes que pueden ser finalizados dependiendo más que todo son en pacientes inmunosuprimidos, ambas tipos de lesiones. A veces pueden estar medio acompañadas, pero todo depende también del paciente que tengamos. Casi siempre son pacientes inmunosuprimidos, es decir, que son lesiones que van a estar generalizadas y pueden ir progresando si no se trata ni la enfermedad de leishmaniasis ni trata la inmunosupresión que tiene el paciente. Tienen que tratar las dos cosas para que el paciente mejore, que igual no van a ser lesiones tan grandes que va a quedarse igual con cierta deformidad y hasta que no la articulación y la mayoría de esos nódulos, que no es tampoco tan fácil, no es tan rápido la mejoría completa del paciente. Las otras, vamos a decir que son las más localizadas, si tienden a mejorar, pero igual la cicatriz, dependiendo de la ubicación, puede quedar una cicatriz no muy bonita y dependiendo también de la piel de cada uno. Pero siempre te queda como la marca de que alguna vez te incluiste algo. Entonces aquí tenemos las pruebas de leishmaniasis, las pruebas directas, o sea, las pruebas parasitológicas, que tenemos las formas localizadas o cutáneas, el raspado, el aspirado o la biopsia de piel, en los casos de la cutánea, de médula ósea,
hígado y vaso, es decir, que no va por eso de primero, hígado y vaso, sino médula ósea, ganglios. Y los vamos a teñir con la coloración de Gibbs, donde vamos a ver las formas evolutivas. Eso sería en el ojo, en el humano, puro mastigote, y vamos a ver, es decir, nuestra célula redondeada con su núcleo. Sin flagelo. Y si nos ponemos el cultivo NNN, ahí sí veríamos el cromatológico. Y tenemos las pruebas indirectas, que son más que todo para el análisis visceral, que son las pruebas inmunológicas, ELISA, inmunofluorescencia, y tenemos aparte la prueba de Montenegro, de leishmanina o intradermorreacción. IDR. Es una prueba parasitológica, porque no tenemos ninguna forma evolutiva del parásito. ¿Ok? Entonces, si recordamos en qué tipos de leishmaniasis nos podemos tener esta prueba positiva. Visceral. Prueba positiva. Tenemos que tener un sistema inmunológico adecuado con la respuesta H1 para que esta prueba no sea positiva, que es una medición también lo que y en mucosa donde más positiva nos da esta prueba. Es decir, porque hay mucha más respuesta de H1 que de H2. En el otro lado del brazo tenemos a visceral y difusa, y esta nos da negativa. ¿En qué caso nos podría dar positivas en difusa o en visceral? Después del tratamiento, que el paciente obviamente recupera su sistema inmunológico, esa prueba se podría hacer después y se daría positivo y sería como también una forma de comprobar la mejoría inmunológica del paciente. Tanto ya para diagnóstico que lo habremos tratado y entonces nos sirve como a los meses de ver que hay una respuesta inmunológica correcta en este paciente. Entonces, generalmente, como usted está haciendo en la foto que nos colabora mucho, lo que sería la biopsia por propia verificación de las lesiones, entonces se ve más o menos se nos están agarrando justamente del borde de la lesión, que es donde vamos a conseguir los amastriones. Se ponen en sus láminas, se colorean con pinza y vamos a ver lo que ya vimos, los amastriones. Son estos circulitos con su núcleo y su cinetoplasma. La realización de que no se la van a imaginar porque no se ve. El cultivo NNN, que como ya vimos tiene sangre y sustancias de glucosa y electrolitos que nos permiten hacer la similitud con el intestino del vector. Entonces va a crecer el amastigote, va a evolucionar el mastigote y va a ser lo que vamos a ver en esa forma. Y estas son otras formas indirectas, pero que después te permite localizar el parásito, que es inocular en algún animal de laboratorio, un ratoncito. Tú inoculas y la lesión va creciendo, lo que se va a formar, lo que sería la úlcera, una especie de leishmaniasis cutánea, y después agarras muestra de esa lesión y vas a conseguir que los amastriones. Pero bueno, nadie va a ver. Esto más que todo es por investigación, no va a ser rutinario. Va a tratar por animalito para que tú puedas ver tus amastigotes ahí. Y en los cultivos igualitos veríamos entonces los pronósticos de segunda cantidad de bichitos que ven ahí. Fíjate, como un cultivo hay mayor cantidad, que se pueden ver, por eso que ven tanto así, porque es un cultivo donde justamente utilizan todos los medios para enriquecerlo y tratar de que crezcan los pronósticos. Y aquí está la prueba de Montenegro, leishmanina o intradermorreacción, como la quieran llamar, que tiene el mismo fundamento del PPD. Se inoculan más o menos como 0,1 aquí en el antebrazo y se mide a 72 horas y una medición mayor a 5 milímetros, una medición positiva. Y en lo que positivo nos da leishmaniasis cutánea localizada, cutánea mucosa, y negativa nos debería dar en difusa y visceral. Es decir, si sea negativo, tú no que te orienta que realmente de parte inmunológica el paciente no está muy bien, pero no es que está negativo, sino leishmaniasis visceral por eso. La forma de comprobarlo sería justamente como la actividad de biopsia medular. Una pequeña observación con eso, hubo un error de uno de los preparadores de hace un par de años atrás y puso en el Instagram de los preparadores el fundamento de la prueba de Montenegro diciendo que era un método de diagnóstico parasitológico. No es un diagnóstico parasitológico, ¿ok? Es una prueba de inmunidad celular retardada que se basa en la inoculación de antígenos de cromastigote inactivado con fenol intradérmico para demostrar una respuesta celular retardada a las 48 citas peligrosas. ¿Okay? Una prueba parasitológica es aquella prueba que como resultado ¿Ves la forma evolutiva? permite la observación directa, la detección directa de un parásito o de algún fragmento de parásito. ¿Sí? Por ejemplo, agarrar una muestra de esa, ver el microscopio y veo los huevos. O agarrar una cinta adhesiva, pegarlo y yo veo los huevos o los prorotos. Eso es un diagnóstico parasitológico. Encontrar una muestra de sangre, verla y encontrarla ahí. Eso no es un diagnóstico parasitológico. No da como resultado evidencia de parásito. Da como resultado
inflamación de la piel. Ahí yo no estoy viendo para eso. ¿De acuerdo? Lo que traduce la prueba es respuesta inmunidad celular retardada. ¿Aclarada la situación? Sí. Buenísimo. Aquí volvemos a recordar los probables diagnósticos de leishmaniasis visceral, el parasitológico que va a ser a través de la toma de biopsia del médula ósea del ganglio, colorada con 15, y vamos a ver los amastigones. Las pruebas serológicas, exámenes complementarios que nos pueden orientar dependiendo de la clínica del paciente, y tenemos esta prueba de gelificación o de la piel. Claro. ¿Que alguien se acuerda qué es? ¿Cuál es el fundamento de esa prueba? Y la van a ver por allá en teoría. La purificación del suelo y digamos lúgula por la reacción del fuego. ¿Nos acuerdan que los pacientes con leishmaniasis visceral tienen hipergamma-globulinemia? Tienen esa inversión de albuminas globulinas. O sea, poner el suero del paciente en contacto con fórmula, justamente por esa hipergamma-globulinemia se forma como un coágulo blanco, que lo vamos a ver allá como modelo, y sería una prueba, vamos a decir que te puedo orientar porque no es la única patología que causa hipergamma-globulinemia. ¿Se le ocurre alguna otra que pudiera dar positivo? La lepra. ¿Qué? La lepra. Ajá, lepra. ¿Qué otra es la ¿Qué prueba? otra? Lupus. En general, enfermedades autoinmunes. Cualquier cosa que produzca anticuerpos aberrantes a lo loco va a producir gamma globulina elevada. ¿Alguna otra? ¿Quién produce la gamma globulina? ¿Quién la fabrica? ¿Quién la sintetiza? ¿Qué células? ¿Los linfocitos? Los linfocitos B que se diferencian en plasmocitos. Y si hay, por ejemplo, un cáncer de los linfocitos B o de